¿Y si te dijera que la historia, tal como la conoces, es una construcción frágil, un relato cuidadosamente editado por quienes ostentan el poder? ¿Y si la barrera que separa el presente del pasado no fuera tan sólida como nos han hecho creer? La mayoría de nosotros anhelamos con una fuerza casi primal la capacidad de conocer el futuro, de anticipar lo que está por venir. Pero existe un deseo aún más profundo, más inquietante, el de mirar hacia atrás, el de ser testigos de los momentos que forjaron nuestro mundo y quizás el de alterar los eventos que nos definieron. El viaje en el tiempo. Suena a fantasía, a un eco de la ciencia ficción que consumimos para escapar de nuestra monótona realidad. Pero presta mucha atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es un cuento para entretener, ni una mera especulación. Los hechos que voy a desvelar están documentados, susurrados en los pasillos más oscuros del poder y enterrados bajo capas de secretismo. Esta es la historia que sugiere que la institución más antigua y poderosa del mundo, la Iglesia Católica, no solo estuvo involucrada en la creación de una máquina del tiempo, sino que la ocultó del mundo, un dispositivo conocido como el cronovisor. La historia comienza en una mañana que parecía como cualquier otra, la del 2 de mayo de 1972. El prestigioso periódico italiano Corriere della Sera lanzó una bomba en su suplemento dominical. El titular, impreso en letras que resonarían durante décadas, declaraba sin rodeos: «Inventada la máquina que fotografía el pasado». El artículo, que se extendía a lo largo de 5 impactantes páginas, no dejaba lugar a dudas. «Estamos más allá de las hipótesis más avanzadas de la ciencia ficción», afirmaba la introducción, para luego soltar el nombre que estaría por siempre ligado a este misterio: un monje benedictino, el padre Pellegrino Ernetti. Este hombre, junto a un supuesto equipo de 12 científicos de élite, había logrado lo imposible: construir un complejo sistema de aparatos capaz de reconstruir imágenes, sonidos y eventos ocurridos cientos e incluso miles de años atrás. El cronovisor no era una fantasía de un periodista en busca de fama. Era presentado como el resultado de una investigación secreta iniciada en la década de 1950, un proyecto que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. Pero, ¿quién era este enigmático monje, Marcello Pellegrino Ernetti? No era un clérigo común. Estamos hablando de una mente brillante, un polímata cuya erudición abarcaba mundos aparentemente irreconciliables. Ernetti era un respetado teólogo, un experto en lenguas orientales, un filósofo y, crucialmente, un estudioso de la física cuántica. Su dominio del latín y el griego era legendario. Era un reputado exorcista y un prolífico autor. Era un hombre que caminaba con un pie en la fe ancestral y el otro en la ciencia más vanguardista del siglo XX. Fue esta dualidad la que, según la historia, lo condujo por un camino prohibido. Su insaciable curiosidad por la tecnología y la ciencia lo llevó a explorar las posibilidades más radicales, culminando en el desarrollo de un dispositivo que no debería existir. El cronovisor no fue un accidente, fue la obsesión de un genio que se atrevió a preguntar: ¿dónde va la energía del pasado? ¿Se desvanece sin más o deja una huella, un eco esperando ser escuchado? Según las descripciones fragmentadas y celosamente guardadas, el cronovisor era un aparato relativamente pequeño, pero de una complejidad asombrosa. Estaba equipado con una serie de antenas y construido a partir de aleaciones de metales preciosos, tubos y diales. Su funcionamiento se basaba en un principio tan elegante como revolucionario: la capacidad de procesar la radiación electromagnética residual, las huellas energéticas que cada evento, cada palabra y cada imagen
deja impresas en el tejido del espacio-tiempo. El padre Ernetti postulaba que estas ondas de luz y sonido no desaparecían, sino que permanecían latentes en el éter, un concepto rescatado de la física antigua que habla de una sustancia sutil y omnipresente que llena todo el espacio. Él creía que estas ondas eternas podían ser capturadas, decodificadas y reconstruidas en imágenes y sonidos mediante un oscilógrafo de rayos catódicos y circuitos electrónicos especializados, funcionando como una especie de televisión cósmica sintonizada con el pasado. Aquí es donde la historia adquiere una dimensión aún más increíble. Ernetti no estaba solo en esta empresa monumental. Afirmó haber colaborado con algunas de las mentes más brillantes de su tiempo, nombres que por sí solos son leyendas de la ciencia. El físico Enrico Fermi, ganador del Premio Nobel y arquitecto de la era atómica, y Wernher von Braun, el ingeniero aeroespacial que sacó a la humanidad de la Tierra y la llevó a la Luna. Aunque estas afirmaciones nunca han sido verificadas oficialmente, la implicación es escalofriante. ¿Por qué científicos de esta talla trabajarían en secreto con un monje benedictino en un proyecto tan herético? La pregunta abre la puerta a un sinfín de conspiraciones. ¿Era el cronovisor un proyecto secreto del Vaticano para obtener una ventaja definitiva, no solo espiritual, sino también geopolítica? ¿O era algo aún más grande, un esfuerzo encubierto para entender las verdaderas leyes del universo, lejos de las miradas de los gobiernos y el público? El cronovisor, según Ernetti, ofrecía una ventana completa a momentos cruciales de la historia. No solo permitía ver, sino también escuchar conversaciones, presenciar batallas y capturar sonidos del pasado. Era la herramienta definitiva, el ojo de Dios hecho por el hombre. Y las revelaciones que Ernetti afirmó haber presenciado a través de su lente temporal son, sencillamente, capaces de hacer temblar los cimientos de nuestra civilización. Marcello Pellegrino Ernetti no se limitó a teorizar. Afirmó haber utilizado el cronovisor para presenciar y grabar numerosos eventos históricos, proporcionando relatos detallados que capturaron la atención del público y de los medios de comunicación, y el pánico del Vaticano. Entre los eventos que afirmó haber observado se encontraban los discursos de Cicerón en el Senado romano. Imaginen por un momento, no leer sus palabras en un libro, sino escucharlas de su propia voz, sentir la tensión en el foro, ver la reacción de los senadores. Esta afirmación sugería que el cronovisor ofrecía una inmersión total en el pasado. Pero Ernetti fue mucho más allá. Se atrevió a apuntar su máquina al evento más sagrado y polémico de la historia occidental, la crucifixión de Jesucristo. Según sus declaraciones, fue capaz de ver y oír los momentos finales de Jesús en la cruz. Describió con un detalle desgarrador la agonía, el sonido de los clavos, el cielo oscurecido sobre el Gólgota y las últimas palabras pronunciadas, no en la traducción de los evangelios, sino en el arameo original. Como supuesta prueba, presentó una fotografía en blanco y negro del rostro agonizante de Jesús, una imagen que mostraba una cara dramática mirando hacia el cielo como si suplicara al Padre. Esta imagen, de ser auténtica, sería el artefacto religioso más importante de la historia. Sin embargo, la fotografía fue desacreditada más tarde por expertos quienes señalaron que era una reproducción de una estatua de madera del Cristo de Ancio, pero para los creyentes en la conspiración, este desmentido era demasiado conveniente. No sería exactamente lo que haría una organización que intenta ocultar una verdad tan monumental, sembrar la duda, desacreditar la prueba. Ernetti también afirmó haber presenciado la batalla de Waterloo, el encuentro decisivo que marcó el fin de las guerras napoleónicas. Dijo que el cronovisor le permitió observar el desarrollo de la batalla, los movimientos de las tropas
y los momentos cruciales que llevaron a la derrota de Napoleón Bonaparte. Piénsenlo, el acceso a una visión tan estratégica del pasado tendría implicaciones militares y políticas incalculables. Otro evento bíblico que afirmó haber visto fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según el relato bíblico, estas ciudades fueron destruidas por la ira divina. Ernetti afirmó haber visto el momento en que las ciudades eran consumidas por fuego y azufre, proporcionando una descripción que, de ser cierta, ofrecería una perspectiva completamente nueva sobre esta narrativa. ¿Fue realmente ira divina o algo que se asemejaba más a una tecnología devastadora? Además, relató haber visto a Moisés recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí. Esta visión incluiría el momento en que Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios, un evento central en la tradición judeocristiana. La capacidad de observar un suceso tan significativo subrayaba las supuestas capacidades sin límites del cronovisor. Quizás una de las afirmaciones más intrigantes para los historiadores fue la transcripción de la obra de teatro perdida Tiestes, del dramaturgo romano Quinto Ennio. Según su relato, el cronovisor le permitió asistir a una representación de esta tragedia en su forma original, permitiéndole transcribir el texto completo. Sin embargo, al igual que con la foto de Jesús, la autenticidad del texto presentado ha sido cuestionada. Algunos críticos señalaron que contenía anacronismos y palabras en latín que no existían en la época en que supuestamente Ennio escribió la obra. De nuevo, la misma pregunta: ¿errores genuinos o una campaña de desinformación? El padre François Brun, un amigo cercano de Ernetti, fue uno de los primeros en conocer el secreto del cronovisor. Según Brune, durante un viaje en el Gran Canal de Venecia, Ernetti le reveló la existencia de una máquina capaz de responder a todas las preguntas relacionadas con la Biblia. Describió el cronovisor como un aparato que funcionaba como un televisor, pero que en lugar de recibir emisiones de estaciones locales, podía sintonizar el pasado y permitir al espectador ver y oír eventos que habían ocurrido hace siglos. Brune se convirtió en el principal defensor de la historia de Ernetti tras la muerte del monje, escribiendo un libro que detallaba sus conversaciones y la increíble historia del dispositivo. Según él, Ernetti confesó que, bajo condiciones perfectas, el cronovisor también podía predecir eventos futuros, aunque esta capacidad nunca fue completamente explicada y era, quizás, la razón principal por la que el dispositivo fue considerado tan peligroso. En 1993, el periodista Javier Sierra entrevistó a Ernetti en su abadía. Durante esta entrevista, un Ernetti ya anciano reafirmó la existencia de la máquina, recordando que el Papa Pío XII les había prohibido divulgar nada sobre la investigación. Meses después de esta entrevista, Ernetti falleció, pero mantuvo hasta el final de sus días que el cronovisor existió y funcionó como lo describió. La existencia de un dispositivo con la capacidad de ver el pasado y, potencialmente, el futuro no podía pasar desapercibida para las más altas esferas del Vaticano. Una vez que la curia romana comprendió las profundas implicaciones de tal tecnología, actuó con la rapidez y el secretismo que la han caracterizado durante siglos. El cronovisor no era solo un avance científico, era una amenaza existencial para el monopolio de la fe y la estructura misma del poder mundial. Tras investigaciones internas y deliberaciones al más alto nivel, se dice que el propio Papa Pío XII tomó una decisión drástica. El cronovisor debía ser desmantelado y sus componentes escondidos. Según varias fuentes, la decisión fue impulsada por un miedo paralizante a sus capacidades. El temor no era solo que pudiera revelar verdades históricas inconvenientes o transformar la fe, sino que pudiera ser utilizado para manipular el futuro. Imaginen el poder.
Un dispositivo que puede prever crisis económicas, resultados electorales, movimientos militares. En las manos equivocadas, se convertiría en la herramienta de dictadura más absoluta que la humanidad haya conocido. Una dictadura no de fuerza, sino de conocimiento previo, capaz de aplastar cualquier oposición antes de que siquiera se forme. El Vaticano, según esta teoría, concluyó que la humanidad simplemente no estaba preparada para semejante poder. Pero, ¿fue realmente desmantelado? Aquí es donde la especulación se vuelve aún más oscura. Se rumorea que el dispositivo, o al menos sus planos y componentes clave, no fueron destruidos, sino que ahora residen en una de las cámaras clandestinas de los archivos secretos del Vaticano, salvaguardado de cualquier uso indebido, pero listo para ser reactivado si fuera necesario. Protegido por la Guardia Suiza y por juramentos de secreto castigados con la excomunión. La lógica del Vaticano era clara. Un dispositivo que puede revelar todos los secretos del pasado elimina la necesidad de la fe, y un dispositivo que puede predecir el futuro anula el libre albedrío, un pilar fundamental de la doctrina cristiana. La existencia pública del cronovisor conduciría al caos, al colapso de las religiones y los gobiernos, y a una lucha de poder global por su control. Por lo tanto, decidieron convertirse en sus guardianes, ocultándolo por el bien mayor de la humanidad. Como era de esperar, la historia del cronovisor ha sido recibida con un escepticismo generalizado y ha generado una enorme controversia. Los críticos citan la falta de pruebas tangibles y reproducibles, así como la naturaleza extraordinaria de las afirmaciones, como razones para dudar de su autenticidad. El argumento es simple y poderoso. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y éstas nunca se materializaron. El ejemplo más claro es la supuesta fotografía de Jesús en la cruz. Fue rápidamente desacreditada como una reproducción de una escultura de madera ubicada en una iglesia de Perugia. Para los escépticos, este fue el clavo en el ataúd de la credibilidad de Ernetti. Si la prueba principal era un fraude, ¿por qué creer en el resto de sus fantásticas historias? Del mismo modo, el texto de la antigua obra Tiestes fue analizado por filólogos que encontraron palabras y construcciones gramaticales que no correspondían al latín de la época en que supuestamente se escribió. Estos anacronismos sugerían que el texto era una falsificación moderna, no una transcripción milagrosa de una obra perdida. La comunidad científica, en su mayor parte, ha relegado al cronovisor al ámbito de la pseudociencia. Argumentan que, desde la perspectiva de la física actual, la idea de capturar imágenes y sonidos coherentes del pasado de la forma descrita por Ernetti desafía las leyes de la termodinámica y la teoría de la información. La energía se disipa, la entropía aumenta. La información del pasado no permanecería en el éter de forma ordenada, esperando ser sintonizada. Sin embargo, para los defensores de la teoría, cada una de estas críticas es simplemente parte de una campaña de desinformación orquestada por el Vaticano. Argumentan que las pruebas fueron deliberadamente contaminadas o desacreditadas para proteger el secreto. La foto de la escultura, el texto con anacronismos, ¿no podrían ser pistas falsas dejadas para desviar la atención de la verdad? El cronovisor permanece como un enigma fascinante. Mientras que la evidencia sugiere que podría ser más un producto de la imaginación y de las circunstancias de su tiempo que una realidad tangible, la historia de Marcello Pellegrino Ernetti y su increíble invención continúa capturando la imaginación de muchos. La pregunta persiste, resonando en el corazón de la cultura popular y las teorías de conspiración. ¿Qué secretos podría estar ocultando el Vaticano en sus archivos? Más allá de la controversia, el padre Marcello Pellegrino Ernetti dejó un legado duradero. Su vida y su obra continúan siendo objeto de estudio y debate,
un punto de encuentro entre la fe, la ciencia y la conspiración. Ernetti insistió hasta sus últimos días en que el dispositivo que describió era real y que sus descubrimientos podrían revolucionar nuestra comprensión del tiempo y la historia. Antes de su muerte en 1994, se dice que Ernetti escribió una carta reafirmando la existencia del dispositivo y defendiendo la autenticidad de sus hallazgos. Esta supuesta confesión final, junto con sus declaraciones a lo largo de los años, ha mantenido viva la curiosidad y la especulación sobre la existencia y el propósito de esta máquina para ver el tiempo. El concepto del cronovisor plantea preguntas éticas y morales de una profundidad abrumadora. Si existiera una máquina capaz de ver el pasado o prever el futuro, ¿quién debería tener acceso a ella? ¿Cómo se podría garantizar que se utilice de manera responsable y no con fines maliciosos? La posibilidad de alterar eventos históricos o conocer el futuro presenta dilemas que van más allá de la tecnología y tocan el núcleo de nuestra comprensión de la humanidad y el libre albedrío. ¿Es el cronovisor una realidad oculta, guardada celosamente por el Vaticano para proteger a la humanidad de una verdad que no puede soportar? ¿O es simplemente un mito elaborado, nacido de la mente de un monje brillante y las tensiones de la Guerra Fría? La respuesta, como tantos otros secretos, permanece oculta en las sombras. Si este viaje a los límites de la historia y la tecnología te ha intrigado, compártelo. La verdad, si es que existe, no se encuentra en el silencio. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el cronovisor es real o solo un mito fascinante? Deja tus teorías en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque los misterios que exploraremos a continuación son aún más profundos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.